Hola a todos, soy Verónica y les doy una cálida bienvenida a mi canal. Hoy estoy súper emocionada porque les traigo un tutorial increíble donde exploraremos 3 técnicas únicas para trabajar con glicerina y crear jabones espectaculares. Antes de empezar, quiero mandar un agradecimiento enorme por todos los mensajes y el cariño que me envían. En especial, quiero destacar el comentario de Telma en Instagram, que me contó que es súper fan del Antiguo Egipto y me pidió un tutorial inspirado en esta temática. Este video está dedicado a ti, Telma. También quiero darle un agradecimiento a Ornella Crochets, quien amablemente me prestó esta hermosa muñeca de Cleopatra que ven aquí, perfecta para ambientar nuestra presentación de jabones. No olviden pasar por su canal, hace cosas increíbles. Si tienes alguna idea para un tutorial, ya sea sobre técnicas con glicerina, jabón saponificado o una temática especial, déjamela en los comentarios. Me encantaría crear contenido que les inspire. Ahora sin más, vamos a sumergirnos en este tutorial. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Empecemos. En este primer tutorial vamos a crear un jabón artesanal lleno de magia y aroma. Usaremos glicerina blanca como base, a la que daremos un toque especial enriqueciéndola con gasol, una exquisita arcilla volcánica proveniente de las montañas de Marruecos, conocida por sus propiedades purificantes. Para un acabado encantador, incorporaremos pétalos de rosa que añadirán un toque romántico y natural. También trabajaremos con glicerina transparente para lograr un efecto visual único, combinada con mica cosmética para un brillo sutil y elegante. Potenciaremos el aroma con aceites esenciales cuidadosamente seleccionados y usaremos alcohol de 96 grados para perfeccionar la textura y el acabado. Si no tienes gasol, no te preocupes, puedes sustituirlo por cualquier otra arcilla, pero recuerda, no debe superar el 5% del peso total de la glicerina para mantener el equilibrio perfecto. Prepárate para dejar volar tu creatividad con esta técnica. Vamos a por ello. Empecemos con el paso a paso de esta técnica. Primero, corta la glicerina en trozos pequeños para que se funda de manera uniforme. Derrítela con cuidado, ya sea en el microondas, en intervalos cortos o al baño María. Es importante no sobrecalentarla. Mantén la temperatura bajo control para que el jabón conserve su humedad y textura suave a lo largo del tiempo. Cuando la glicerina alcance una temperatura de entre 45 y 55 grados, incorpora el gasol o la arcilla de tu elección y los aceites esenciales que hayas seleccionado. Mezcla con suavidad para integrar bien los ingredientes. Para eliminar las burbujas de aire, rocía un poco de alcohol de 96 grados sobre la mezcla. Ahora, vierte la mezcla en los moldes, pero ojo, para esta técnica solo llena la mitad del molde. Esto nos dará espacio para trabajar en los siguientes pasos. Asegúrate de hacerlo con cuidado para un acabado perfecto. Ahora vamos a darle un toque especial a nuestros jabones con un efecto rústico, lo que hará parecer auténticas piedras antiguas. Para lograrlo, usaremos papel film de una manera súper creativa. Acompáñame y descubre cómo transformar tus jabones en pequeñas obras de arte con este sencillo truco. En la descripción del video encontrarán el enlace para conseguir este molde tan especial que usaremos. Para mantener el video dinámico y no extendernos demasiado, en la técnica 2 les explicaré paso a paso cómo crear la decoración. Tengo la mía lista y aquí se las muestro. Quédate para ver cómo logramos este efecto increíble. Recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir. También, si tienes dudas o si necesitas que desarrolle la explicación de alguna técnica, pídemela. Estaré encantada de crear un tutorial personalizado para ayudarte. Cuando la primera capa esté fría, retiramos el papel film.
Con un pincel aplicaremos mica cosmética en varios tonos para darle un brillo vibrante y sofisticado a nuestros jabones. Es súper importante usar mica apta para cosméticos, así garantizamos que sea seguro para la piel. La mica cosmética es la misma que se utiliza en maquillaje, tanto en sombras de ojos, labiales, bases y rubores, aportando ese brillo tan especial. A menudo proviene de minerales naturales, lo que la hace perfecta para dar un toque luminoso y seguro a nuestros jabones. Es un ingrediente versátil que eleva cualquier creación. Mira cómo estos colores transforman el diseño en algo espectacular. Rociamos con alcohol de 96 grados. Ubicamos la decoración y encapsulamos con glicerina transparente. No olviden añadir como máximo el 2% de aceites esenciales cuando la temperatura no supere los 55 grados en nuestra glicerina. Una vez que los jabones estén completamente solidificados, llega el momento de desmoldarlo con cuidado para revelar su belleza. Para darles un acabado brillante y profesional, rocía alcohol de 96 grados sobre la superficie. Esto realzará su aspecto y eliminará cualquier imperfección. Si quieres añadir detalles decorativos como biseles, puedes usar un pelapapas para crear bordes suaves y elegantes con facilidad. Finalmente, para proteger tus jabones y evitar que pierdan humedad, envuélvelos cuidadosamente en papel film y así estarán listos para lucir, vender o regalar. Pasemos a la segunda técnica con glicerina, donde crearemos un hermoso efecto acuarela que les va a encantar. En esta ocasión, usaremos glicerina transparente como base, que colorearemos con micas cosméticas para lograr un acabado vibrante y fluido, como si fuera una pintura. También necesitaremos alcohol de 96 grados para perfeccionar la textura y glicerina blanca para los detalles pequeños. Pueden añadir aceites esenciales o fragancias. Recuerden que no debe de superar el 2% del peso del total de la glicerina. Dejen volar su imaginación. Pueden usar el molde que más les guste para esta técnica. Si quieren conseguir los moldes que estoy usando en este diseño, encontrarán el enlace en la descripción del video. Prepárense para crear jabones que parecen obras de arte. Empecemos creando las incrustaciones que darán un toque único a nuestro jabón. Primero, pintaremos el interior del molde con mica dorada. Luego, fundiremos glicerina blanca como base para esta parte del diseño. Para perfumar, he elegido una divertida fragancia de chicle, pensando en Thelma, quien es muy joven y llena de energía. Me parece una elección perfecta para jovencitas que buscan un aroma fresco y alegre. Vamos a darle vida a este jabón con estos detalles tan especiales. A continuación, fundiremos la glicerina transparente, asegurándonos de controlar la temperatura para no sobrecalentarla y preservar su calidad. Cuando la glicerina esté entre 45 y 55 grados, añadiremos la esencia elegida, mezclando con cuidado. Por separado, preparamos el efecto acuarela. En pequeños recipientes, mezclamos un chorrito de alcohol de 96 grados con mica cosmética para crear un color líquido. No se preocupen, el alcohol se evaporará con el calor de la glicerina.
dejando solo hermosas manchas de color que formarán el encantador efecto acuarela. Vamos a ver cómo cobra vida este diseño. Comenzamos fundiendo la glicerina transparente, asegurándonos de controlar la temperatura. Una vez derretida, rociamos alcohol de 96 grados para eliminar las burbujas y lograr un acabado impecable. Cuando la glicerina alcance entre 45 y 55 grados, incorporamos la fragancia elegida y vertemos la mezcla en el molde. En esta ocasión, llenaré un poco más de la mitad del molde, ya que luego completaré con glicerina blanca para un efecto contraste. Cuando la glicerina transparente esté en el molde y forme una fina película en la superficie, usaremos una pipeta o jeringa para inyectar el color, como les muestro en el video. Personalmente, prefiero la pipeta, ya que la jeringa puede taparse después de varios usos, debido a que la glicerina se solidificará en la punta. Este paso dará un toque artístico y único a nuestros jabones. Para finalizar este hermoso diseño para Telma, fundimos glicerina blanca y añadimos la fragancia seleccionada, mezclando con cuidado. Luego, vertemos esta mezcla en el molde para completar el diseño. Asegúrense de que la capa de glicerina transparente esté fría al tacto, aunque aún tendrá restos de alcohol y mica en la superficie. Esto ayudará a mantener el encantador efecto acuarela. Por último, colocamos las incrustaciones que preparamos anteriormente para darle un toque final espectacular. Con esto, nuestro jabón quedará listo, lleno de color y personalidad. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Me encantaría saber qué te parece, así que déjame tus comentarios con ideas, dudas o lo que quieras compartir. Los leo todos y los responderé con mucho cariño. Para asegurar las incrustaciones, la glicerina en el molde debe estar ligeramente tibia, no completamente fría, para que se adhieran bien. Un truco clave: rocía alcohol de 96 grados sobre la superficie antes de colocar las decoraciones, ya que el alcohol actúa como un pegamento natural. Esto garantizará que tus incrustaciones queden perfectamente fijadas y tu jabón luzca impecable. Para encapsular el diseño, fundimos una pequeña cantidad de glicerina transparente, asegurándonos de controlar la temperatura. Rociamos alcohol de 96 grados para eliminar las burbujas y obtener un acabado cristalino. Luego añadimos la fragancia elegida y vertemos cuidadosamente la glicerina en el molde para completar el diseño. Este paso sellará todo, dando un look brillante y profesional a nuestro jabón. Una vez que el jabón esté completamente frío y solidificado, llega el momento de desmoldar. Hazlo con cuidado para revelar tu creación.
Prepárate para admirar el resultado final de tu jabón artesanal lleno de color y detalles únicos. Para un acabado elegante, usa un cuchillo o pelapapas para crear biseles, dando a tu jabón bordes suaves y definidos. Luego, rocía alcohol de 96 grados para darle un brillo espectacular y resaltar los detalles. Finalmente, envuelve el jabón en papel film para protegerlo y mantener su humedad. Listo para lucir, vender o regalar. Vamos con la tercera técnica para crear un jabón súper original. En esta ocasión usaremos glicerina transparente y glicerina blanca como bases, junto con carbón activado para un toque purificante y manteca de karité para nutrir y proteger la piel. Añadiremos aceites esenciales para un aroma irresistible y mica dorada para un brillo lujoso. Para la decoración, utilizaremos un cortante para galletas con un diseño único que le dará un encanto especial. Quédate hasta el final porque te sorprenderá lo sencilla y divertida que es esta técnica. Empecemos con la tercera técnica, fundiendo una pequeña cantidad de glicerina transparente, justo lo necesario para cubrir la base de tu molde. Una vez derretida y a temperatura de entre 45 y 55 grados, añadimos el aceite esencial elegido y vertemos en el molde. Cuando la glicerina esté fría y sólida, usaremos un cortante para galletas para marcar el diseño en la base. Importante, no retires la base del molde, ya que la presión podría deformarlo y dificultar el encaje de nuevo. Si el cortante necesita más fuerza, puedes ayudarte con un martillo suave para imprimir el diseño con precisión. A continuación, aplicamos mica dorada mezclada con un poco de alcohol de 96 grados para colorear y dar un brillo espectacular. Con un papel de cocina, retiramos cuidadosamente el exceso de mica para que el diseño quede limpio y definido. Este paso hará que tu jabón destaque. Para completar este diseño, fundimos glicerina blanca, calculando la cantidad justa para llenar el molde. Cuando esté a una temperatura de entre 45 y 55 grados, añadimos un 2% de aceite esencial con un aroma delicioso y como máximo un 3% de carbón activo y un 2% de manteca de karité. El carbón activo es increíblemente purificante.
perfecto para pieles grasas o con tendencia al acné, ya que deja la piel limpia, suave y radiante. La manteca de karité es un tesoro natural, ya que es hidratante, regeneradora, nutritiva, antioxidante y protectora. Forma una barrera natural que protege la piel de agresiones externas, como el frío, el viento o la contaminación, sin obstruir los poros. Vertemos la mezcla en el molde, asegurándonos de cubrir el diseño base. Con esto, nuestro jabón estará listo para deslumbrar con su estilo y beneficios para la piel. Cuando el jabón esté completamente frío y solidificado, es hora de desmoldarlo con cuidado para no dañar el diseño. Luego, lo cortamos en porciones con un cuchillo o cortador para jabón, logrando piezas uniformes y listas para usar o regalar. Mira cómo queda este diseño tan especial. Si lo deseas, puedes realizar los biseles con un pelapapas como te muestro en el video. Si disfrutaste este tutorial, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto cuando hay un nuevo video. Quiero saber qué opinas, así que déjame tus comentarios con tus ideas, como lo hizo Telma. Puedes hacerme preguntas o sugerencias. Leo cada uno de los mensajes. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.